¿Cómo están? Qué bueno que están aquí, que han dispuesto su corazón, su tiempo. Ya es viernes y sí, así mero. Y la verdad es que estamos viviendo un tiempo maravilloso, un tiempo en la presencia de Dios. Y sé que hoy Dios va a hablar algo muy fuerte a nuestros corazones y que saliendo de este lugar no tenemos que salir igual. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie ahí donde estamos? Vamos a encomendar este tiempo para que su Espíritu Santo haga lo que Él quiera. Padre, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos tu santo nombre, bendecimos lo que eres, lo que haces y aún lo que harás, Dios. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que a continuación, Señor, tú me has hablado, que comparta la iglesia, Dios. Que sea tu Espíritu Santo guiándome, que sea tu Espíritu Santo abriendo corazones y que esta semilla, Dios, caiga en un corazón fértil, Dios. Que a su tiempo dé buen fruto, Dios. Y que seamos transformados como hijos de Dios y como casa, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que me acompañes. Vamos a iniciar. Sinceramente, no sabía con qué versículo iniciar este tema. Y en la semana, irónicamente, Dios me dijo, ¿por qué no inicias por el principio? Y vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 26, por favor, el versículo 26 y 27. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. 27, por favor. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Sabes, desde un principio, si vemos todo el primer capítulo de Génesis, habla sobre la creación, lo que Dios hizo, y vemos que cada creación, cada que Dios hacía algo, lo veía y lo veía bueno. Y todo era algo nuevo, algo que no había. Pero hay un detalle que tal vez es imaginación mía, pero veo que Dios no fue original al crear al hombre. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo hizo nuevo, todo lo demás es único, pero a Dios le plació en el corazón que nosotros fuéramos idénticos a Él. Y no solamente físicamente, sino en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de andar. Incluso nos da autoridad sobre la creación. Entonces, dentro del plan inicial de Dios es que nosotros seamos como Él, seamos idénticos. Y quiero centrarme en esta parte porque Dios me hablaba de tener un corazón como el suyo, como su corazón. Tener un corazón igual al de Él. ¿Sabes? Veo eso y me quedé pensando mucho tiempo y imaginando y tal vez Dios acá formando como si fuera plastilina a los animales, al mar, todo lo que hoy conocemos, ¿no? Pero con nosotros, Dios tal vez, así me lo imagino yo, Dios se vio en un espejo y dijo, la joya de mi creación debe ser como yo y va a tener las mismas cualidades que yo. Dios desea que tú y yo seamos como Él, que tengamos un corazón como el suyo. Amén. Y sabes, más adelante vemos que el hombre se desvía totalmente de los planes de Dios, se va por otros rumbos y vemos todo lo que pasa. Pero me gusta mucho porque hay un hombre del cual Dios habla y se refiere en Hechos 13:22, si me lo pueden ir poniendo. Dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y hoy te quiero hablar de David en específico, un hombre que la misma Biblia lo dice. Y creo que es un título muy padre que la misma Biblia, que el mismo Dios Todopoderoso se refiera a un hombre conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Y me encanta el detalle que dice, porque Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Sí? En Primera de Samuel 13:14, si me lo pueden poner, porfa.
Dice, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. 3 capítulos más adelante, en el capítulo 16, versículos 6 y 7, vemos la historia que dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, hermano de David, y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Ya nos quedó claro que David fue escogido por tener un corazón recto, un corazón puro. Más adelante te voy a leer algunos versículos que también hablan sobre esto. Pero sabes, Saúl había sido rechazado por ir en contra de la voluntad de Dios, y Dios busca un hombre que esté dispuesto a hacer lo que Él quiere, que esté dispuesto a dar esa milla extra, que esté dispuesto a cumplir su palabra y a amar su corazón, ¿sí? Y sabes, me encanta porque Dios no se refiere a David más adelante como el porte de un rey. Incluso el mismo profeta lo ve a su hermano y dice, este tiene el porte del rey, este tiene pinta de rey, este es un líder a quien seguir. Con solo verlo, yo lo puedo seguir como rey. Pero Dios no escoge eso. Dios no ve la apariencia física, Dios no ve cómo nos vestimos, Dios no ve qué nos ponemos encima o cómo nos peinamos o todo eso. No, a Dios lo que le importa en realidad es el corazón. Y David tenía un corazón muy, muy apasionado por Él, muy recto, muy íntegro. Y hay características que quiero hablarte hoy acerca de David, del corazón de David. Y lo primero que Dios me hablaba acerca de David es que David procuraba las cosas de Dios, amaba las cosas de Dios. Esto incluye a un rey que ya había sido rechazado. David ya en ese tiempo ya había sido ungido rey sobre Israel, pero aún no era tiempo de que David ocupara ese puesto de rey. ¿Sabes? Y David sirvió al rey en turno, al rey Saúl. Y hay unos versículos que me encantan porque David, a lo largo de su historia, hay características que vemos que David defendía las cosas de Dios y sentía un celo santo por las cosas de Dios. En 1 Samuel 17, versículo 26, dice, David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mata al filisteo y ponga a su desafío contra Israel, que ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? No dijo a este vato que está retando a mi pueblo, a mi nación, porque ahí estaban también sus hermanos, a mi rey, a mis hermanos, a mi familia. No, él se dirige directamente, está retando, está insultando, está faltando el respeto al ejército, a la nación del Dios Todopoderoso. No vio un pueblo, sino vio hijos de Dios. Y David estaba dispuesto a ir y defender lo que era de Dios. En el versículo de ese mismo capítulo, en el versículo 45, David ya está a punto de enfrentarse contra Goliat. Y dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Ese detalle de ese versículo que dice, Dios te conquistará, pero yo seré quien te mate. Dios es quien va a hacer las cosas, pero yo voy a ser el instrumento. ¿Por qué? Porque tengo celo y tengo esa pasión por defender lo que le pertenece a mi Dios. David no fue contra ese gigante con el fin de hacerse famoso o hacer quedar mal a sus hermanos o a su padre o al mismo rey. David fue contra este hombre
con el único propósito de defender el pueblo de Dios, de defender lo que le pertenecía a Dios. David tenía un celo tremendo por las cosas de Dios. Amaba las cosas de Dios y defendía las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lo que veía David no era un pueblo más, un país malo o tal vez podríamos caer en decir es que David era muy patriota, ¿no? Era muy pasándolo al contexto mexicano, el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, ahí anda con la bandera encuerado en el Águila de Colón, qué sé yo. David no era eso. David no era nacionalista, David amaba a Dios. Y cuando amas las cosas de Dios, inevitablemente vas a amar las cosas que tengan que ver con Dios. Vas a amar a la iglesia, vas a amar al hermano que tienes a un lado, vas a amar la obra de Dios, vas a amar dar a Dios. Amén. Cuando dije dar a Dios ya se callaron, chale, qué mal plan. Hay otro punto, otra característica de David, que David obedecía a Dios sin peros. David estaba dispuesto a hacer lo que fuera por Dios. Lo que Dios mandaba, David lo hacía. David tenía un corazón dispuesto incluso a entregar su propia vida. Recordemos que la pelea contra Goliat, David era un muchacho que va y se va a enfrentar contra un vato con armadura, con armas, que le triplicaba el vuelo, y David no se achicó. Y me encanta cómo Dios se refiere a David en 1 Reyes, capítulo 9, versículo 4. Hablándole a su hijo Salomón, dice: en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos y decretos y ordenanzas, como lo hizo tu padre David. David siguió a Dios con integridad y con rectitud. Obedeció todos sus mandatos y todas sus ordenanzas. 2 capítulos más adelante, en 1 Reyes 11:4, dices: cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Totalmente fiel como lo hizo David su padre. Qué padre que Dios se exprese de esa forma, ¿no? Que tal vez generaciones más adelante Dios pueda hablar a nuestra descendencia y decirle: sé recto, sé íntegro, obedéceme como lo hizo tu antepasado tal. Ponle tu nombre si quieres. Y Dios hacía esto con la descendencia de David. David era un ejemplo de rectitud, David era un ejemplo de ser totalmente fiel a Dios. David caminó conforme la voluntad de Dios. Otra característica muy padre de David es que David consultaba a Dios para todo. David consultaba a Dios para todo. Consultaba qué caminos debía de tomar, qué acciones debía hacer. En 1 Samuel 23, versículo 1 y 2, dice: un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. David iba a lo íntimo, David iba y levantaba altares a Dios para consultarlo. David no hacía nada sin consultar a Dios. David caminaba bajo la guianza del Señor. Y sabes, algo muy padre de estos versículos es de que David consultaba a Dios, y lo mejor de esto es de que Dios le respondía. Dios amaba escuchar a David. Y cada que David iba delante de su presencia y pedía dirección, pedía guianza, Dios contestaba y Dios le hablaba. Una señal de que nuestro corazón está sintonizado con el de Dios es que cada que nosotros vayamos delante de su presencia en la intimidad y clamemos dirección, pidamos cosas a Dios, Dios va a respondernos y Dios va a traer respuesta a su tiempo oportuno. No cuando nosotros queramos, porque muchas veces Dios tarda en contestar y no es que Dios esté en silencio, sino que no ha llegado ese tiempo.
e interpretamos ese silencio de Dios o esa espera en nuestra impaciencia como que Dios ha cerrado los cielos para nosotros. Y no es así, no es así. Dios siempre va a contestar en su debido tiempo. Hay un lado totalmente opuesto, capítulos más adelante, en 1 Samuel 28:6, porque Saúl va delante de la presencia de Dios, intenta obtener dirección, va y trata de consultarlo, y dice: entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Saúl, su corazón había sido rechazado porque era totalmente diferente al de Dios, y Dios no respondía. Dios no va a responder a personas que vayan con un corazón diferente. ¿Por qué no? Porque no hay un canal, no va a embonar el canal de diálogo con Dios, porque nuestro corazón no va a estar sintonizado al de Él. Y tal vez Dios nos va a contestar en su misericordia, pero nosotros vamos a tomar, no, eso ha de ser muy cristiano, muy cristiano. Eso no va con mi forma de ser. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos va a dar dirección, cuando Dios nos va a decir qué hacer, muchas veces o casi siempre va a ir en contra de lo que nuestra carne quiere. Y ahí es donde no nos va a gustar. Y vamos a ser confrontados y vamos a ser retados a hacer cosas que solamente en el poder de su Espíritu Santo podemos hacer. Samuel había sido rechazado y Samuel no obtuvo respuesta. Al igual que David, nuestras decisiones, todo lo que hagamos día a día debe ser guiados por la presencia de Dios. Ir en las mañanas y decirle: Dios, hoy tengo que hacer estas cosas, tú dime qué tengo que hacer, qué decisiones tengo que tomar. Tanto para lo grande como para lo pequeño. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Amén. Hay que consultar a Dios para todo, y siempre estar en sintonía con su corazón. Siempre estar en sintonía, en íntima comunión con Dios. Otra de las características es que David respetaba a sus autoridades. Y Dios me hablaba mucho porque hoy en día está muy de moda tirarle a las autoridades. En Twitter, en Facebook podemos ver memes, burlas, opiniones, y todos tienen algo que decir en contra de las autoridades. Pero déjame decirte algo: no fuimos llamados a criticar a las autoridades, no fuimos llamados a hablar mal de las autoridades. Hay algo muy padre y terrible al mismo tiempo, dependiendo de la autoridad, porque ellos se rinden cuentas directamente con Dios. Y nosotros no tenemos por qué levantarnos en contra de nuestras autoridades. ¿Sabes? David nunca fue capaz de hacerle algo al rey Saúl. Saúl lo perseguía, Saúl estaba dispuesto a matarlo. David fue rechazado y fue perseguido por el rey. Y me gustan mucho los versículos que hablan sobre esta parte de la historia de David en 1 Samuel 24, versículo 5, porque dice: pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. David no se levantó en contra del rey, de su autoridad. Incluso dentro de sus hombres que lo acompañaban, habían comentarios y le decían: David, el Señor lo ha puesto delante de ti, te lo ha entregado en tus manos, es momento de que vayas y lo mates. Y David pudo haber hecho eso, pudo haberlo matado, reclamar el trono y ser rey. Ya estaba ungido, ya era el escogido. Pero David sabía cómo debía actuar conforme a las autoridades, y no porque Saúl fuera muy bueno o Saúl se lo mereciera, sino porque era el escogido de Dios, el ungido de Dios. David no se atrevió a tocar el manto de Dios que él había puesto sobre Saúl. Saúl, siendo lo que fuera, siendo rechazado, seguía siendo el rey, y David no se levantó en contra del rey. Vemos un corazón padrísimo, ¿no? Porque
David está siendo perseguido, está siendo amenazado de muerte, y aún así, teniendo la oportunidad de librarse de ese problema, David vio a Dios en Saúl. David vio el manto que Dios había puesto. Y dentro del corazón de David sabía que si tocaba el manto de Saúl, tocaba el manto de Dios, y era como atacar al mismo Dios. Y eso era imperdonable para un corazón conforme al de Dios. Incluso hay un detalle muy padre, porque en 2 de Samuel 1:13, del 13 al 16 vamos a leer. Dice: luego David le dijo al joven que trajo las noticias: ¿de dónde eres? Soy un extranjero, contestó, una malecita que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?, le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres: mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada a la malecita y lo mató. David dijo: te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Ya muerto Saúl, este hombre va y le dice: yo terminé con su vida. Y tal vez una persona del siglo XXI pudo haber dicho: no, te rifaste, brother, me acabas de entregar lo que me pertenece, el trono ya es mío, ya puedo reclamar lo que ya se me fue dado hace años. Nomás deja que vaya, me coronan y te hago una pachangota acá en el castillo. Es más, te doy un puesto vamos a ponerlo así, te doy un puesto en gobierno. Una sonidera te pongo. Ya te pongo tu negocio, tu changarro, y ahora sí ya no te va a faltar nada. Es más, tienes mi patrocinio de por vida. Pero David no hizo eso. David entró en enojo. ¿Por qué? Porque alguien había tocado el manto del Señor. David tenía celo por las cosas de Dios. Y David siempre respetó procesos. Al igual que tú y que yo, a lo largo de nuestra vida vamos a tener procesos que pasar. Vamos a tener que ser pacientes. Vamos a tener que esperar. Y hay esperas que son tranquilas y hay esperas que son más dolorosas. Pero hay que ser como el corazón de Dios. Hay que actuar como Dios. Hay que actuar también como David. Respetar procesos. En ese proceso en el cual David había sido ungido rey, hasta el momento en el que pudo ejercer el reinado, pasaron sin fin de cosas. Tanto tuvo gloria cuando le cantaban: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, como casi me lo matan con una lanza, él acá echándose un solo de arpa y de la nada una lanza. Fue perseguido, vivió en tierra extranjera. Pero David siempre respetó los procesos. Van a haber procesos que tenemos que pasar y que tal vez en el momento se nos van a presentar. Dios va a permitir que se nos presenten atajos que tomar para llegar a nuestro destino de una forma más rápida, pero no es la guianza de Dios. Debemos ser muy sabios y debemos ser como David. Debemos ir en lo íntimo y decirle: Dios, ¿qué camino debo de tomar? Respetando los procesos. ¿Por qué? Porque no podemos faltarle el respeto a los planes que Dios ha puesto para ti y para mí en nuestra vida. Y a veces esos planes no nos van a gustar. Sinceramente no creo que a David le hubiera gustado ser perseguido y vivir tanto tiempo siendo amenazado de muerte. David no estaba gozoso, David también sufría y el corazón de David era afligido. Pero David siempre respetó los procesos que Dios puso en su vida. Y estaba leyendo un artículo porque me puse a investigar mucho de David. Había cosas que estaba omitiendo cuando estaba desarrollando este mensaje. Y había una pregunta que le había leído: ¿qué tenía este hombre que Dios mismo omitió o decidió omitir sus pecados y aún así llamarlo hombre conforme al corazón de Dios? Porque el corazón de Dios no peca. El corazón de Dios no puede faltarse a sí mismo y no es capaz de pecar. Pero David sí pecaba y pecó. Y esa pregunta me tuvo varios días así como preguntando: ¿por qué un hombre que la regó y la regó gacho? Digo, ahorita Don Mike nos hacía el favor de
de hablarnos de una de sus regadas. Pero ¿por qué Dios, sabiendo que David iba a fallar, por qué lo sigue contemplando como un hombre conforme a su corazón? Dios me hablaba que David sabía arrepentirse. David iba delante de la presencia de Dios y se arrepentía con un corazón genuino. El Salmo 51, todo el Salmo 51 es la oración de David de cuando él peca, un corazón quebrantado, un corazón que pide, que clama a Dios porque no se ha rechazado, desechado, que pide a Dios que vuelva su presencia sobre él. Y me gusta mucho estos versículos 16 y 17, porque dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas a un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. David conocía el corazón de Dios y sabía lo que tenía que hacer. Porque David sabía, Dios no bien podría haber, siendo el rey, haber hecho un altar y hacer un sacrificio del tamaño enorme, ¿no? Pudo haber hecho muchas cosas, pero David sabía que Dios no le importaba un sacrificio. David sabía que Dios lo que buscaba era un corazón realmente quebrantado y humillado delante de la presencia. Y cuando David va con ese corazón quebrantado, cuando David va con ese corazón dispuesto a arrepentirse, también es un corazón dispuesto a ser transformado y a ser cambiado y a pasar un proceso para que Dios moldee su corazón. Un proceso también de enseñanza. David conocía íntimamente a Dios y sabía lo que Dios quería y lo que Dios deseaba de él en ese momento. Amén. Debemos ser así. Somos hombres. Eso no es licencia para pecar. Lo sabemos. Pero cuando lo hagamos, cuando caigamos, debemos saber plantar cara delante de Dios y con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a arrepentirse, debemos ir delante de la presencia de Dios, delante de su presencia. Y hay otra característica en la cual me quiero desplazar un poco y va a tomar todo lo que hemos escuchado anteriormente. David respetaba y procuraba el corazón de Dios. David respetaba y procuraba el corazón de Dios. Al momento de que David conoce el corazón de Dios, también conoce cómo corresponder al amor y a la gracia que Dios había tenido para con él. Y como te lo dije al inicio, David honraba y tenía un celo por todas las cosas que tenían que ver con Dios. Desde sus autoridades, desde su pueblo, el mismo nombre de la nación de Israel. Porque lo vemos, él no dijo en algún momento, van a saber, el mundo va a saber que Israel tiene guerreros fuertes. No. Él dijo, el mundo va a saber que la nación de Israel tiene un Dios vivo y un Dios fuerte. Y nuestra vida debe ser eso. Nuestro andar día con día debe reflejar que hay un Dios vivo y que hay un Dios fuerte y que hay un Dios que lo puede hacer todo. Y que hay un Dios que tiene respuestas para esas personas que tal vez están en momentos de incertidumbre, que viven en muerte. Nuestra vida debe reflejar eso. Debe reflejar que hay un Dios que salva, que hay un Dios que da vida, que hay un Dios que rescata. Y David amaba el corazón de Dios. David no hizo todas las características que te he mencionado anteriormente para gloria suya, sino lo hizo porque esto agradaba el corazón de Dios. Y el único deseo de David era agradar su corazón. David vivía deseando agradar su corazón, amar su corazón
con el mismo amor que Dios lo amaba a él. Y David sabía corresponder a ese amor. Tú y yo debemos caminar día con día, que nuestro propósito sea agradar el corazón de Dios, corresponder al amor que Él ya ha manifestado hacia nuestras vidas. Y tal vez puedes estar en un momento en el que dices, ¿cuál amor? Si me la estoy pasando mal, estoy viviendo un desierto, tal vez estoy pasando una mala racha. No hay amor más grande que el que Jesús hizo en la cruz. No hay una muestra de amor más grande. Y David es tipo y figura de Jesús. Hablamos de Jesús. Hay un, no sé cómo llamarlo, fenómeno o algo que pasa de que cuando hablamos de Jesús se demerita un poco la imagen de Jesús. Se hace pequeño, se excusa con que, bueno, es que fue Jesús, es el Hijo de Dios, Él no pecó, obviamente. No, Jesús es Jesús. David es un poquito más mortal y se nos olvida que Jesús aquí en la tierra padeció igual que nosotros. Tenía frío, lloraba, tenía hambre, tenía sed. Jesús era igual que tú y que yo. Pero no sé por qué cuando se habla de Jesús, es que Jesús fue Jesús. Pero sabes, David hizo lo mismo que Jesús. Jesús hizo lo mismo que David. La única diferencia es de que Jesús nunca pecó. Jesús se mantuvo íntegro delante de Dios. No hubo mancha sobre Jesús. Y no te hablo de que seamos, te di el ejemplo de David, pero nuestro referente debe ser el mismo Jesús. Debemos tener el corazón de David, sí, pero tenemos que seguir a Jesús en no pecar, en guardarnos del pecado, en guardarnos de todas esas cosas que aborrece Dios. Amén. Y es solamente cuando nosotros, al igual que Jesús, al igual que David, procuramos el corazón de Dios, que Dios va a ir transformando nuestro corazón conforme al suyo. Dios va a ir transformándonos a la medida en que nosotros nos vayamos acercando a su presencia, a la medida en que nosotros nos relacionamos con su Espíritu Santo. Y cuando conocemos su Espíritu Santo, conocemos el corazón de Dios y conocemos que el anhelo más grande dentro del corazón de Dios somos tú y yo. Ese es el anhelo más grande del corazón de Dios. Santiago 4:5, si me lo pueden poner en Reina Valera, dice: ¿os pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esa es la clave de todo esto. Porque Dios, su Espíritu, no desea sacrificios, no desea que vengamos y calentemos una silla viernes y domingo. Nos anhela a nosotros, anhela tu corazón, anhela mi corazón. Y anhela pasar tiempo con nosotros. Hay quienes se conforman solamente con estar un culto en viernes y en domingo. Si bien va, si no, pues puro domingo. Hay personas que solamente quieren eso. O cuando hay actividades de la iglesia, las reuniones, transmisiones. Pero lo que realmente Dios desea es que nosotros vayamos en la intimidad con Él. Con mucha vergüenza te quiero platicar algo. En la semana, cuando estaba desarrollando este tema, Dios había hablado bastante tiempo. Pero llegó un punto en el cual pasa algo muy chistoso cuando Dios me habla que tengo que tomar un tiempo para estar en intimidad con Él. No sé por qué Dios no me deja estar en mi cama. Y mi cuarto es muy frío y todo ese rollo.
Y trataba de orar y como que sentía, no, aquí no está bien. Entonces me bajé de mi cama y empecé a orar en el suelo, me senté. Y solamente dije, aquí estoy, Espíritu Santo, y comencé a llorar. Y sentí muy fuerte de parte del Espíritu de Dios que Dios anhelaba ese tiempo desde hace mucho. Y Dios, cuando vas delante de la presencia de Dios con un corazón dispuesto, Dios te va a confrontar y te va a decir cosas que tal vez no te van a gustar, que hay que cambiar, que hay que hacer. Y ese día estuve ahí llorando, estuve en su presencia, con vergüenza delante de Él, porque muchas veces había declinado ese llamado. Y yo le decía, porque siempre estos mensajes, cuando alguien se para a predicar aquí, siempre el mensaje va a golpear primero al que está acá arriba y va a confrontar el corazón del que está acá arriba. Y yo le decía a Dios, Dios, transforma mi corazón. Y yo le decía, esto no tenía planeado contarlo porque me da vergüenza, pero Dios. Y yo le decía a Dios, podría darte muchísimas excusas de por qué no he estado delante de ti, por qué no he ido en lo íntimo, pero eso no importa, solamente te quiero pedir perdón. Aquí estoy, transforma mi corazón, estoy dispuesto a tener intimidad contigo. Y ojo, comunión no es lo mismo que intimidad, porque todos los días podemos orar y darle gracias a Dios y pedirle y hablar con Él, pero intimidad es cuando exponemos nuestro corazón y Dios expone el suyo. Y cuando ambos corazones se exponen, Dios comienza a transformar nuestro corazón y comienza a moldearlo como el suyo, y comenzamos a parecernos a Él, y comenzamos a caminar como Él, y comenzamos a hablar como Él, comenzamos a ser como Él. Y no hay mejor cosa, no hay mejor orgullo para un padre que su hijo se parezca a Él. Y qué mejor que nuestro Padre. El corazón de Dios ha sido dado a nosotros a través de su Espíritu Santo. Y es a través de su Espíritu Santo que nosotros tenemos dirección. Y Dios nos guía, Dios nos habla, y Dios nos enseña. Dios nos regaña y también nos ama. Dios nos regaña, pero también nos premia. Dios nos anima en lo íntimo. Una iglesia que está en avivamiento y está empoderada es aquella iglesia que está dispuesta a transformar su corazón como lo es el de Dios. Y hablaba con el pastor el domingo porque Dios me daba algo que te voy a decir un poquito más adelante, pero Dios me impactaba mucho con lo que Dios me hablaba a través del mensaje del pastor el domingo. Siempre estoy inseguro de lo que me toca predicar porque Dios habla, pero de un momento a otro Dios puede cambiar las cosas. Y yo le decía al pastor, hoy he confirmado que lo que Dios me está dando, lo que Dios me está hablando, es para este tiempo y es para esta casa. Y Dios a través del pastor también en esa plática me guiaba un poco. Y quiero que leamos Mateo 25, del versículo 1, vamos a leer al 12. Está en pantallas vientos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No seamos como esas vírgenes insensatas. Seamos una iglesia lista, preparada para la venida de nuestro Dios, de nuestro amado, cuidando el aceite, cuidando el Espíritu de Dios, cuidando el corazón de Dios. Familia, no bajemos la guardia. No se trata de que nos demos permisos de hoy no ser cristiano, o hoy me doy el lujo de no hablar con Dios, porque Dios nos anhela celosamente. Y la gran pregunta es: ¿por qué es tan importante tener un corazón como el de Dios? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué actuar de esa forma? ¿Para qué tener ciertas características? ¿Para qué formar nuestro corazón como el de Dios? Y es lo que Dios me hablaba el domingo al final del mensaje del pastor. Porque Jesús no puede casarse con una iglesia con un corazón diferente. ¿Por qué? Porque caería en yugo desigual. Jesús no puede casarse con una novia con un corazón distinto. Va en contra de su misma palabra. Jesús desea encontrar una novia preparada, una novia que lo ame, que corresponda a ese amor. Te lo hablo como hijo de Dios, pero también como casa, como iglesia. Algo que me decía el pastor y que oraba mucho esta semana, lo oraba para mí, pero que nuestra oración sea que Dios nos permita salir de la barca, que nos permita salir de nuestra comodidad. Porque una de las excusas que yo tenía para no estar en la presencia de Dios cuando Él me llamaba era mi comodidad. Porque sinceramente es más suave estar haciendo cosas que nos gustan, cosas que tal vez no dan ningún provecho, pero que nos entretiene, que estar en el suelo frío hablando con Dios. Y nuestra mentalidad debe de cambiar. Porque te digo un secreto: Jesús viene. Jesús viene. Y tiene que encontrar una iglesia avivada, una iglesia que cuide el aceite, una iglesia preparada, que levante sus ojos al cielo y diga: Maranata, ven, ven, estamos listos. Koinonía está lista. Mi corazón está listo para recibirte, para entrar a las bodas del Cordero, para ser partícipe de esa gloria. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tocando un poquito lo que el pastor hablaba el domingo, al igual que David, al igual que Jesús, vamos a ser perseguidos, vamos a ser criticados. Es un precio que hay que pagar, sí. David fue rechazado, fue hecho a un lado cuando el profeta fue a ungir al rey. El profeta dice: estos son todos tus hijos. Y pues, tengo uno allá trabajando, tráetelo.
Y cuando el profeta ve a David, Dios inmediatamente le dijo: es él, es él. Jesús, un carpintero menospreciado, fue el Mesías, y gracias a él tú y yo tenemos hoy salvación. Y sabes algo, cuando desarrollamos un corazón conforme al de Dios, inevitablemente vamos a comenzar a crecer y vamos a comenzar a ser llevados a lugares importantes, a ser prosperados, a ser llevados a lugares visibles. Te voy a decir por qué: porque el corazón de Dios no fue hecho para estar escondido. El corazón de Dios fue hecho para manifestarse a todos aquellos que lo necesitan. Porque de ti y de mí depende que muchas personas se salven de la muerte, porque ese es el anhelo del corazón de Dios. Tanto te anhela a ti y a mí en lo íntimo, como anhela que más personas le conozcan y esas personas a su vez vayan a lo íntimo, y que al momento de estar allá arriba haremos una pachangota todos. Una pachangota todos. Una pachangota todos. Así. No me los imaginan en el cielo. Amén. El anhelo de Dios es ese. Pero lo que nos llama, iglesia, es a cuidar su Espíritu Santo. Hay un deseo en el corazón de Dios por encontrarse en lo íntimo contigo. ¿Por qué yo lloraba delante de la presencia de Dios? Y ahorita Dios me lo está recordando. Porque pude sentir por un momento el deseo de Dios por un momento conmigo. Porque es bien padre ir delante de la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios y pedir dirección, pero es aún mejor cuando vamos y le decimos: Dios, expon tu corazón al mío y yo te expongo el mío. No sé cómo estén tus tiempos de intimidad con Dios. Es algo ya muy personal. Pero lo que yo te puedo decir es: sal de tu comodidad, sal de esa barca. El pastor me hablaba muy fuerte el domingo. Bueno, yo lo sentí muy fuerte porque confrontó mi corazón. Si la única forma de caminar sobre las aguas es saliendo de la barca, saliendo de esa comodidad, ir a nuevos niveles. Iglesia, esto no es todo. Esto que estamos viviendo hoy en día no es todo. Hay una gloria postrera. Hay una gloria que va a traer avivamiento a esta casa, avivamiento a tu vida, a tu familia, en todas las áreas de tu vida, en lo espiritual, en lo laboral, en tu escuela, en tu economía. Dios desea abrir los cielos sobre esta casa, pero no los puede abrir si hay un corazón distinto al suyo. Si tú deseas en ese momento, sabes que tal vez estás en un momento cómodo, o tal vez estás dando todo de ti, pero quieres aún más, ponte de pie ahí. Dios desea una iglesia que lo ame. No desea un amor superficial. Dios desea que nuestro corazón arda en pasión, como lo hizo su corazón al momento de entregarse en una cruz por ti y por mí.
al momento de que Jesús vino y padeció persecución. En resumen, Dios desea tu corazón. Dios te desea a ti, nada más a ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, respondemos ese llamado. Queremos ir más allá. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu espíritu, anhelamos tu mover. Espíritu Santo, te anhelamos a ti. Perdónanos, Dios, si hemos caído en una comodidad. Perdónanos si nos hemos conformado por cómo estamos ahorita. Perdónanos por no responder a tus llamados cuando tú quieres estar en intimidad con nosotros. Perdónanos cuando hemos confundido comunión con intimidad. Perdónanos cuando hemos hecho cosas que hieren tu corazón. Como iglesia anhelamos estar listos para ti, corresponder a ese amor. Anhelamos que tu Espíritu Santo rompa todo paradigma, rompa todo protocolo, rompa toda costumbre, toda monotonía. Anhelamos que tu Espíritu Santo se establezca en nuestro corazón, se entrone en nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestra conducta, nuestro hablar, nuestro pensar. Te anhelamos, Espíritu Santo. Perdónanos por no querer perder el glamour en la iglesia. Perdónanos cuando hemos frenado tu mover porque nos da miedo o porque estamos indecisos. Perdónanos cuando te hemos hecho a un lado para que nuestros planes salgan como queremos. Queremos ir más allá. Queremos salir de esa barca. Queremos ser esas vírgenes que cuidan del aceite, que están listas, que están avivadas. Queremos un avivamiento como iglesia. Queremos un avivamiento en nuestro corazón. Queremos un avivamiento en nuestra ciudad, en nuestro país. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos tu visitación. Necesitamos un encuentro genuino con el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos. Anhelamos esa visitación. No queremos quedarnos en la barca. Anhelamos caminar sobre las aguas. Anhelamos ir más allá. Anhelamos levantar altares dignos de ti. Anhelamos complacer tu corazón. Anhelamos ir y transformar nuestra sociedad.
no levantas ahí tus manos? Vamos a pedir que Dios encienda nuestro corazón.